Buenas, ¿cómo les va, estudiantes? ¿Cómo están? Segundo, espero que anden bien. Nos toca volver a encontrarnos aquí en una nueva clase. En este caso vamos a conversar de un tema que no le voy a decir nada nuevo, porque lo suelo decir en todos los temas, ya me conocen, soy un plomo, me apasiona mucho, que es el Renacimiento, ¿sí? Los grandes cambios del Renacimiento, que están relacionados también con la revolución científica y el humanismo, ¿sí? Mi idea va a ser hacer 3 videos un poco más cortos acá, ¿sí? Vamos a hacer 3 videos más pequeños, más cortitos, de cada uno de estos temas, para no hacer algo por ahí tanto más engorroso y para que puedan buscarlos más concretamente, aunque los 3 están recontra relacionados, ¿sí? Vamos a arrancar entonces con el Renacimiento, si les parece. En un minuto, resumen, te lo resumo así nomás, de lo que veníamos viendo, ¿sí? Europa, año 1400, siglo XV, ¿sí? Estamos ya última etapa de la Baja Edad Media, ¿bien? Etapa de cambios, venimos viendo cambios por todos lados, ¿se acuerdan? Venimos viendo cómo esa sociedad feudal tan tradicional, nobles, campesinos, iglesia, ¿no? De los reinos de Europa, empieza a aparecer una nueva dinámica que es la de los burgueses, la del comercio de las ciudades, ¿sí? Este grupo que es medio raro porque hace dinero y agarra poder, aunque en realidad son iguales que los campesinos en el estatus, digamos, en cuanto a las leyes de la época de la Edad Media, están en el mismo nivel social, porque no son nobles, pero tienen mucho dinero y mucha riqueza, entonces a veces hasta tienen más poder que los nobles. Bueno, vimos cómo ahí hay un problema que está explotando, ¿sí? En estas ciudades medievales tan ricas, tan prósperas, que crecen tanto y que tienen tanto contacto con otras partes del mundo. Bueno, eso pasaba al final de la Baja Edad Media. Pero en el 1500, en el 1400 al 1500, digo en el siglo XV, empieza a haber otros cambios. Cambios ya que no tienen tanto que ver con lo económico, ¿sí? Con lo social, sino que tienen más que ver con el mundo de las ideas, del arte, de la cultura, ¿sí? Y son cambios increíbles porque van a cambiar, valga la redundancia, la forma de ver el mundo, ¿sí? ¿Qué empieza a pasar? Bueno, empieza a pasar que en las ciudades italianas, sobre todo, ¿por qué las ciudades italianas? Porque eran las ciudades comerciales más importantes, más ricas y más poderosas, las que tenían más contacto con otras partes del mundo también, ¿sí? Como ciudades como Venecia, Génova, Milán, por ejemplo, Roma también, pero no tanto. Roma era más un centro político, religioso. Ahí estaba el Papa, ya saben. Decía, las ciudades italianas, empieza a crearse un nuevo movimiento en medio de toda esta época de cambios, ¿sí? Que va a cambiar justamente esta otra dimensión, como decíamos recién, de las ideas, de la cultura, de la ciencia. Ese movimiento es el Renacimiento, ¿sí? Se lo va a llamar así, después, en esa época no se lo llama tanto así, pero después se lo va a conocer con ese nombre. ¿Qué es el Renacimiento? ¿De qué va? Bueno, dijimos que el comercio hace que estos europeos, estos italianos, tengan contacto con otras culturas, ¿sí? Porque tienen que ir, viene gente de allá, ellos van allá y tienen contacto. En ese contacto con, sobre todo, el mundo musulmán, ¿sí? Va a empezar esta gente de Europa, estos comerciantes italianos, a aprender cosas, van a empezar a traer cosas de allá, que van a ser algo más que los productos para vender y comprar. Habíamos dicho ya antes que lamentablemente el tiempo no nos dejó, y esta situación menos que menos, pero es muy interesante ver el recorrido que hace el mundo musulmán, ¿sí? Todo el mundo que sigue esta religión, la del Islam, porque para la época es una de las grandes potencias del mundo, y a nivel cultural es una locura. Los musulmanes son una de las civilizaciones más avanzadas, tienen los mejores científicos de la época, los mejores médicos, ¿sí? Manejan muchísimo más conocimiento que los europeos. Y estos europeos comerciantes, estos italianos, van a ese mundo a comerciar y aprenden de ese mundo. Y empiezan a traer de ese mundo, como les decía, no solo productos, sino también libros, libros de científicos y sabios musulmanes. Y resulta que entre esos libros que vienen de científicos y sabios musulmanes, también vienen traducciones y estudios que estos sabios y científicos musulmanes, árabes, hacen ¿saben de quién es? Un pueblito que se acordarán que vimos el año pasado. De los griegos. De los griegos. Porque los musulmanes estudiaban mucho a los griegos. En Europa ya se habían olvidado todo de los griegos. Los musulmanes los habían estudiado
Y cuando llegan todas estas obras y estas cosas que habían escrito los musulmanes a estas ciudades de Italia, y empiezan a circular entre gente que sabía leer, porque en las ciudades italianas no solo los sacerdotes saben leer, también hay burgueses que saben leer, esta gente le vuela la cabeza, básicamente. Empieza a decir, che, mirá, estas ideas están buenísimas, mirá lo que dice esta gente. Empiezan a leer de vuelta lo que los musulmanes dicen que decían los griegos, y empiezan a decir, che, pero mirá las ideas que tenían los griegos, están recopadas. ¿Se acuerdan que el año pasado habíamos visto, a ver si alguien recuerda, que los griegos, por ejemplo, estaba el tema de la filosofía, que había sido toda una manera recopada de ver el mundo? Bueno, todo eso empieza a ser leído por esta gente de las ciudades italianas. Y se empieza a generar un cambio en muchísimas personas de estas ciudades, en muchos artistas, sobre todo, que empiezan a decir, bueno, con todas estas nuevas ideas, con toda esta nueva forma de ver las cosas que me traen estas nuevas civilizaciones, que me traen lo que dijeron los griegos antes, yo voy a cambiar también mi forma de pintar, mi forma de construir, para quienes pensaban desde la arquitectura, mi forma de esculpir, de hacer esculturas, ¿sí? Y aquí aparece entonces el movimiento artístico que llamamos como Renacimiento, ¿sí? Pueden buscar en internet, después yo en la actividad les voy a dejar cientos y cientos y cientos de imágenes y registros de los cuadros, de las esculturas, de las obras de arte del Renacimiento, porque son muchísimas, como dije, casi todas están centradas en las ciudades italianas. Aquí tenemos a figuras de la talla de Miguel Ángel, ¿sí? De Da Vinci, ¿sí? De Rafael, grandes pintores, artistas del Renacimiento que hicieron muchas de las obras más conocidas de la historia, que cambian no solo la forma de pintar, no solo cambian la forma de ver el arte, sino que además cambian la forma de llevar adelante ese arte. ¿Por qué? Porque en esta época de cambios, en medio de estas nuevas ideas, estos pintores, estos artistas, estos escultores, ya no van a trabajar solo para los reyes o para la iglesia, que era como funcionaban las cosas hasta ese momento, sino que además van a empezar a trabajar para los burgueses. Cuando los burgueses pongan un dinero, ¿sí? Van a pagarle a estos artistas, se llaman mecenas, para que les hagan cuadros, les hagan pinturas, les hagan obras, ¿no? El arte ya empieza a funcionar de otra forma, ¿sí? Y es un arte distinto, es un arte que pone mucho más eje en el ser humano, en pintar a los humanos, ya no importa, aunque sigue estando represente, no es lo más importante de todo pintar a la divinidad, a Dios, a las escenas más santas, ni a los reyes necesariamente, sino que empieza a haber pinturas de gente común, ¿sí? De personas del día a día, ¿sí? Pinturas y obras que, como les digo, revalorizan al ser humano e intentan retomar las ideas y las formas de ver el arte y las cosas que tenían los griegos también, toman muchos temas de los griegos, de la mitología griega, ¿no? Como un cambio en el arte que está mostrando que está cambiando un poco la forma de pensar. Ustedes me dirán, pero no, ¿en qué sentido cambia la forma de pensar? No queda muy claro. Bueno, lo vamos a entender, porque están los tres procesos conectados, cuando veamos justamente los otros dos cambios del Renacimiento, ¿sí? Primero, de todas maneras, quedaría comentarles que este cambio cultural, artístico y demás tiene una segunda pata de la que vamos a hablar ahora. Está relacionado también a la llegada de grandes invenciones, ¿sí? Estas grandes invenciones, sumado a todos los textos que van a llegar, van a motivar el segundo gran proceso de esta etapa, de esta época de cambios, que es la revolución científica.